Televisa presenta Tipos de arquitecturas en procesadores. Buenos días, el día de hoy les estaré hablando sobre el CISC. Bueno, el CISC es un ordenador de conjunto de instrucciones complejas por sus siglas en inglés. Es un tipo de arquitectura de sistema informático que tiene todas las instrucciones posibles que se pruebe que vaya a usar un ordenador, debido a que todas las funciones se guardan dentro de un sistema informático. Estas pueden ejecutarse con lentitud. Además, cada función tiene varios pasos, lo que ralentiza todavía más la velocidad del equipo. La CISC se considera una arquitectura obsoleta. Su alternativa moderna es RISC, ordenador con conjunto de instrucciones reducido. En las configuraciones de computación RISC con altos volúmenes de funciones, cada función es más eficiente y tiene menos pasos. Gracias. Otro modelo de arquitectura en procesadores que podemos encontrar hoy en día sería el modelo RISC. Este diseño es muy extendido en el mercado de procesadores para smartphones y tablets por su bajo consumo y buen rendimiento. Los procesadores con arquitectura RISC son procesadores que están diseñados para ejecutar un número reducido de tipos de instrucciones, que les permite operar a una velocidad más elevada. Esta arquitectura principalmente requiere menos cantidad de hardware y una mayor flexibilidad de construcción. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de un número reducido de instrucciones, no se hace referencia a que la arquitectura RISC soporte menos tipos de instrucciones, sino que este realmente hace referencia a que las instrucciones en RISC son mucho más simples. Algunas ventajas que podemos encontrar al utilizar este tipo de arquitectura son que ofrece un mejor rendimiento gracias al número simple y limitado de instrucciones que soportan. También requiere de menor cantidad de hardware físico, por lo que se reduce su costo. Permite que el espacio libre en el encapsulado se pueda usar para integrar otros circuitos. También tiene un menor consumo energético y de generación de calor, haciéndolos ideales para dispositivos móviles. Y también son muy polivalentes, pudiendo usar para todo tipo de aplicaciones. Algunas de sus desventajas son que podemos encontrar rendimiento variable según el software ejecutado. Es posible que las instrucciones nuevas dependan de una instrucción anterior. Actualmente la mayoría de software disponibles, sobre todo para ordenadores de sobremesa, se basan en instrucciones complejas, por lo que utilizar este tipo de arquitectura para esos dispositivos no sería factible. Y por último, es que estos procesadores necesitan de memoria muy rápida para guardar varias instrucciones, lo cual hace necesaria mucha memoria caché para poder ejecutar las instrucciones en muy poco tiempo. La arquitectura Harvard es una configuración de la computadora en la que los datos y las instrucciones de un programa se encuentran en celdas separadas de memoria que se pueden borrar de forma independiente. Es decir, es el término utilizado para un sistema informático que contiene dos áreas separadas para los comandos o instrucciones y para los datos. Por lo tanto,
La función principal de esta arquitectura es almacenar los datos separados físicamente, proporcionando diferentes rutas de señal para las instrucciones y los datos. Algunos ejemplos de arquitecturas Kanban involucran los primeros sistemas informáticos, donde las instrucciones del programa podían estar en un medio, por ejemplo, en tarjetas perforadas, y los datos almacenados podían estar en otro medio, por ejemplo, en cintas magnéticas. Este tipo de arquitectura tiene una amplia aplicación en los productos de procesamiento de video y audio. Con cada herramienta para procesar video y audio se podrá advertir la figura de la arquitectura Harvard. Los procesadores Blackfin de Analog Devices son el ejemplo particular donde ha conseguido su principal uso. En otros productos basados en chips electrónicos, la arquitectura Harvard también se usa ampliamente. Sin embargo, la mayoría de las computadoras usan la arquitectura von Neumann y emplean cachés de CPU para lograr una superposición. Las ventajas al utilizar esta arquitectura son que hay menos posibilidades de corrupción en la transmisión, ya que los datos y las instrucciones se transfieren a través de diferentes buses. Se accede a los datos y a las instrucciones de la misma manera. Permite diferentes medios de almacenamiento para las instrucciones y los datos. Por ejemplo, se puede poner las instrucciones en una ROM económica y los datos en una RAM costosa. Las dos memorias pueden usar diferentes tamaños de celda, con lo cual se hace un uso efectivo de los recursos. Y también que se tiene un mayor ancho de banda de memoria, que es más predecible por tener memorias separadas para las instrucciones y datos. Para las desventajas en esta arquitectura tendríamos tres principales. La primera sería que tiene una mayor complejidad y costo. La segunda es que actualmente tiene muy poca utilización. Y por último, es que esta arquitectura tiene un mal uso del espacio de la memoria. Buenos días, hoy les estaré hablando sobre qué es la arquitectura von Neumann. Bueno, pues la arquitectura von Neumann es una de las dos arquitecturas generales en la que se basan los ordenadores y es la más utilizada en PC, consolas, tablets y teléfonos móviles a día de hoy, dado que todos ellos se encuentran organizados entre ellos usando una serie de tipos de componentes en común. El símil más claro para entenderlo es el de un coche o un carro. No todos los carros son iguales, pero todos ellos comparten una serie de elementos con una función e interacción específica. Crea un sistema más complejo que es el de un carro. De la misma manera, un ser vivo es un conjunto de células diferenciadas que de forma combinada crean un individuo. Pues bien, en este caso hablamos de una de las dos organizaciones más comunes para montar un sistema informático. La otra es la llamada Harvard, pero en PC, consolas y dispositivos móviles es la arquitectura von Neumann la que más se utiliza. Entonces, ¿qué es mejor o qué es lo más recomendable actualmente? ¿Intel o AMD? Pues, en mi opinión, en términos de rendimiento, sigo pensando que Intel sigue siendo el número uno, ya que sus procesadores son más rápidos y tienen mejor eficiencia energética. Esto se debe en su parte a que Intel se enfoca más en la innovación y el desarrollo, mientras que AMD prefiere ofrecer una mejor relación entre calidad y precio, y eso puede afectar un poco en el rendimiento actualmente. Bueno, tanto Intel como AMD tienen sus ventajas y desventajas.
en términos de rendimiento, precio y características. Intel tiende a tener un mejor rendimiento en aplicaciones de un solo hilo y en juegos, mientras que AMD ofrece un mejor rendimiento en tareas, multitarea y en aplicaciones que aprovechan múltiples núcleos. Además, AMD suele ofrecer una mejor relación en calidad-precio. Esto quiere decir que dependiendo de las necesidades del cliente, puede comprar Intel o AMD. Y ahora la pregunta del millón. ¿Por qué después de 20 años de haber inventado los procesadores de 64 bits, seguimos sin inventar uno de 128 bits? Pues la respuesta es muy simple. Es porque no lo necesitamos. Con 64 bits en la actualidad nos es suficiente y tal vez por mucho tiempo nos seguirá siendo suficiente para realizar nuestros procesos en la computadora. Sin embargo, es cierto que algunos componentes de la computadora ya tienen integrados entre 256 a 384 bits, pero es porque están enfocados en una tarea específica. Algún ejemplo que puedo dar serían la bus de datos de la memoria gráfica. Ve, Pepe,